México se consolida como potencia de la salud mundial. El futuro de la medicina se escribe en nuestra tierra. México abre sus puertas a una nueva era de desarrollo y soberanía gracias al Plan México. Empresarios de todo el mundo han puesto la mirada en nuestro país, confirmando una histórica inversión de 21,000 millones de pesos para la producción de medicamentos y biotecnología. Este gran anuncio, confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no solo representa un voto de confianza global en nuestra estabilidad y talento, sino que marca un paso firme hacia un objetivo profundamente patriótico: que México produzca lo que consume y fortalezca su soberanía sanitaria. ¿Por qué esta inversión transforma a nuestra nación? Soberanía y orgullo nacional. Produciremos nuestras propias medicinas en suelo mexicano, garantizando la salud de nuestras familias sin depender del exterior. Ciencia y talento mexicano. Impulsará la investigación clínica y consolidará al país como un polo de desarrollo científico de primer nivel. México para el mundo. Nuestra posición estratégica nos convierte en la pieza clave del comercio mundial, permitiéndonos diversificar exportaciones y llevar el sello "Hecho en México" a nuevos continentes. El objetivo del Plan México es producir más en México lo que consumimos en México. Agradecemos la confianza en el país y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México. Hoy México demuestra que no solo es un territorio idóneo y estratégico para la inversión, sino una nación con visión de futuro, capaz de competir con los grandes y de cuidar con dignidad a su gente. Con la fuerza de nuestra industria y el talento de nuestro pueblo, México avanza firme hacia la vanguardia científica mundial. Bueno, el día de hoy, aunque está el secretario de Salud y Eduardo Clark, no vamos a hablar de salud, sino de inversión, vinculada con el Plan México. Uno de los sectores que hemos estado trabajando para impulsar la inversión privada en México es la farmacéutica. Entonces, el día de hoy el doctor Kersenovich nos va a platicar de varias empresas que cada una de ellas va a hablar en la mañanera para informar sobre su inversión, de la cantidad en pesos de inversión. Le voy a dejar a él la noticia y después presentamos cada una de las inversiones. Hacemos preguntas sobre este tema, si les parece, y luego ya despedimos a nuestros invitados para podernos quedar. Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21,000 millones de pesos, pero que más allá de la cifra habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país, y será parte de lo que seguirá desarrollándose en la industria farmacéutica. Así es que muchas gracias a todos los que están aquí y pues gracias, Presidenta, por todo la oportunidad de desarrollar el Plan México en el país. Gracias. Adelante, buenísimo. Presidenta, muy buenos días. Antes que nada, queremos agradecer la invitación de la Presidencia de la República. Para ABOD es un honor participar esta mañana junto con la Secretaría de Salud. También queremos reconocer el apoyo y la apertura que hemos recibido por parte del Gobierno de México, particularmente desde la Oficina de la Presidenta, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y COFEPRIS. Estas instituciones que han sido fundamentales para que el proyecto de inversión de Querétaro hoy sea una realidad. El proyecto de inversión de ABOD es por 3,500 millones de pesos, 1,200 de empleos directos hacia el año 2030. ABOD es una compañía líder global en el cuidado de la salud, que ayuda a las compañías a vivir plenamente todas las etapas de la vida. Por medio de tecnologías que abarcan todo el espectro de la salud, diagnóstico, dispositivos médicos, nutrición y medicamentos. ABOD está presente en México desde 1934, empleando 1,400 personas. Cuenta con una planta y oficinas en la Ciudad de México, así como presencia en todo el país.
La nueva instalación de Abbott ampliará la producción de dispositivos médicos. Estos dispositivos médicos son utilizados en el diagnóstico y tratamiento de trastornos de ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular, que si no se trata, puede reducir la calidad de vida de los pacientes. El sitio abarcará 20,000 metros cuadrados, con un espacio para crecer en futuras expansiones, y fue seleccionado debido a su sólida base de talento local, cercanía a las universidades y una infraestructura robusta. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días, doctor Kersenovich, subsecretario Clark, colegas de la industria, medios de comunicación que nos acompañan. Bristol Myers Squibb es una empresa biofarmacéutica global con un legado de más de 150 años de innovación científica, y de estos, 80 han sido en México. Estamos comprometidos en transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia en áreas como oncología, hematología, inmunología, enfermedades cardiovasculares y neurociencias. Somos pioneros en la inmunoterapia, terapia esta que representó un parteaguas en el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Este 2026 es un año muy importante para Bristol porque celebramos nuestro 80 aniversario en el país. En un momento tan significativo para nuestra compañía y en alineación con los objetivos del Plan México, estamos anunciando la inversión de cerca de 1,000 millones de pesos que contribuirán a generar más empleo en el país en los próximos 4 años. Este proyecto está enfocado en fortalecer la soberanía sanitaria de México mediante la ampliación e inversión en investigación clínica y la implementación de procesos de manufactura local de terapias innovadoras, contribuyendo así al abasto oportuno y al acceso equitativo a medicamentos en beneficio de las pacientes y los pacientes mexicanos. Quisiera reconocer la oportunidad estratégica que representa el Plan México, resaltando la importancia de la inversión en el sector salud como un eje clave, que genera productividad, crecimiento y fomenta el bienestar de la población. La infraestructura de México y su excepcional talento científico lo convierten en un polo estratégico para la investigación y el desarrollo clínico, por lo que estamos comprometidos a incrementar nuestra inversión en este sector. Reconocemos el liderazgo del Gobierno federal, encabezado por usted, Presidenta, por la Secretaría de Salud, por el doctor Kersenovich, por la Secretaría de Economía y por COFEPRIS, en los avances en las políticas públicas en salud para brindar un mayor y más rápido acceso a los pacientes a nuevas terapias. Esta colaboración reafirma el valor de una relación construida sobre la ciencia y la confianza mutua, donde empresas como Bristol Myers Squibb pueden contribuir a generar bienestar y mejores oportunidades para los pacientes y las comunidades a las que servimos. Muchas gracias. Gracias. Sí. Con su permiso, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secretario y subsecretario, muy buenos días a todos, y con mucho entusiasmo quiero hablar de esta inversión que me genera una gran emoción por 3 aspectos. El primero, porque creo que estamos en un momento en el cual el mundo cambia de una hiperglobalización hacia una regionalización de las cadenas de abasto. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque todos queremos tener cerca los insumos con los cuales se producen los productos que nos importan. ¿Y qué más sería importante que un producto que te cura, un medicamento? De eso se trata la inversión que Grupo Neolfarma presenta el día de hoy. Estamos hablando de materias primas, los APIs. Con esto se fabrican los medicamentos genéricos, en el caso nuestro, que ayudan a que la salud que todos los que estamos aquí buscamos preservar para nosotros y nuestras familias. Este no es solo un sueño. Hace un año, Presidenta, estuvimos con usted y anunciamos una planta en Morelos. Ahora tenemos una expansión de este proyecto. Grupo Neolfarma se compromete no solo con ese proyecto, que es una realidad ya, ese primer proyecto, sino a seguir invirtiendo. Con esta planta de Toluca, como podemos ver, tenemos una alineación con la idea de producir en el país. Se brindarán 250 empleos directos y 900 indirectos
Es una inversión de 700 millones de pesos, inversión que habrá de preservar y de evolucionar la tecnología, tanto para el desarrollo como para la manufactura. Grupo Neolfarma, además, tiene una clara vocación por el medio ambiente. Estamos invirtiendo en energía solar para que nuestros APIs nazcan con una huella de carbono disminuida. Este sitio mexicano, 100% mexicano, va a exportar a Estados Unidos, Europa, Japón, y gracias a la misión comercial que se llevó a cabo, auspiciada por el gobierno de la presidenta, hace unos días también a Canadá, firmándose un acuerdo por el cual estaremos exportando. Los proyectos que tenemos son grandes. México está en un momento transversal de poder convertirse en parte de una cadena de suministro regional. Vamos hacia adelante con este proyecto, vamos a seguir invirtiendo, Presidenta, muy agradecidos además con todas las rutas que desde la Secretaría de Salud nos han brindado, porque no ha habido un día que no nos hayamos sentado y hayamos buscado estrategias junto con la COFEPRIS, con el secretario Kersenovich, el subsecretario Clark, para ver cómo se vuelve un proyecto sustentable y un proyecto de largo plazo. Gracias y seguiremos buscando espacios de este sentido. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Me permite empezar diciendo que México tiene todo para consolidarse como una plataforma global de producción, innovación y exportación farmacéutica. Y en Opela confiamos en eso. Y hoy respaldamos esa confianza con una inversión de 2.300 millones de pesos. Opela es una empresa líder mundial de autocuidado y salud cotidiana, que sirve a millones de mexicanos que confían y utilizan nuestros productos todos los días, tales como Alegra, Buscapina, Histiazil, Sinoveraz y Enterogermina. Esta inversión nos permitirá ampliar y modernizar nuestra planta de Ocoyoacac, en Estado de México, y prepararla para seguir asegurando el abasto nacional, pero también exportar productos orgullosamente hechos en México a distintos países. Más de la mitad de la inversión está destinada a nuestra nueva línea de producción de Enterogermina, nuestro probiótico para salud digestiva. Se trata de un proyecto muy estratégico para Opela a nivel mundial y posiciona a México en una posición dentro de la red global de manufactura de nuestra empresa. Y esto refleja la confianza que tenemos en el talento, la capacidad industrial y el potencial mexicano. Estos 2.300 millones de pesos representan una de las inversiones más importantes de Opela a nivel mundial y son también una señal muy clara del compromiso de largo plazo que tiene Opela con ese país. Finalizo invitándolos a todos a la inauguración de nuestra nueva línea de producción de Enterogermina el próximo 22 de julio en Ocoyoacac. Nos dará mucho gusto recibirlos en un día tan importante en que esa inversión empieza a tornarse realidad. Opela está en México para invertir, para crecer y para poner salud en la mano de todos los mexicanos. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por la oportunidad de presentar estos nuevos proyectos de inversión de Kenner. Como empresa del Grupo Basol, que encabeza el licenciado Olegario Vázquez Aldir, valoramos y respaldamos los esfuerzos de su gobierno para generar condiciones que impulsen las inversiones, fortalezcan a la industria nacional y promuevan el desarrollo económico del país. Estamos convencidos que México vive hoy un momento propicio para invertir y crecer. Señor secretario David Kersenovich, gracias por el liderazgo, por fortalecer la industria farmacéutica en México. También aquí presente el subsecretario Eduardo Clark, quien nos acompaña, Carlos Ulloa, Víctor Hugo Borja y la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, a quienes agradezco el acompañamiento para hacer realidad estos proyectos y con su contribución al fortalecimiento del sistema de salud de México.
El día de hoy refrendamos nuestro compromiso con su gobierno y el Estado mexicano, de manera prioritaria con la salud de las y los mexicanos. En este contexto, me permito presentar la ampliación de nuestro plan de inversión de infraestructura farmacéutica. A la inversión ya anunciada el pasado julio por 5,180 millones de pesos, hoy presentamos nuevas iniciativas estratégicas por 5,360 millones de pesos, sumando una inversión de 10,540 millones de pesos. Los tres proyectos que hoy presentamos son la expansión de la planta productiva de Kenner en Toluca, con una inversión adicional de 550 millones en productos inyectables de alto volumen. La maquinaria, señora Presidenta, ya está adquirida y está siendo fabricada y próximamente entregada aquí en México. La planta 2 de hemoderivados, que es una coinversión estratégica con el Gobierno de México, su gobierno, por 1,350 millones de pesos. Una planta de biotecnológicos con una inversión de 3,460 millones de pesos en una alianza con una empresa transnacional para colocarnos a la vanguardia de la innovación en biotecnología. Estas inversiones, más las anunciadas previamente, fortalecen sin duda la soberanía farmacéutica del país y permiten generar más de 3,500 empleos directos e indirectos. Señora Presidenta, estos planes ya son una realidad. Están alineados con el Plan México y con su visión de un país más fuerte, productivo y con bienestar. En Grupo Basol y Kenner refrendamos nuestro compromiso de invertir, generar empleo de calidad y fortalecer una industria farmacéutica sólida, innovadora y al servicio de México. La soberanía farmacéutica no es una aspiración lejana, es una necesidad estratégica para garantizar el abasto de medicamentos críticos. Le reitero, Presidenta, que México tiene una oportunidad histórica para fortalecer su capacidad productiva, atender el mercado interno y consolidarse como una plataforma farmacéutica para América. Con visión de Estado y colaboración efectiva entre el sector público y privado, México seguirá en el camino para convertirse en una potencia farmacéutica regional. Finalmente, Presidenta, será un honor contar con su presencia en las puestas en operación de estos proyectos, los cuales serán instalaciones de clase mundial y reflejo del compromiso de Kenner y Grupo Basol con la salud, la innovación y el futuro de México. Muchas gracias. Adelante. Señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buenos días. Señor Secretario, Subsecretario, señoras y señores, buenos días a todos. Leomont es una empresa 100% mexicana que desde hace 88 años trabaja con una misión clara: aliviar el dolor humano a través de medicamentos de calidad y accesibles para millones de familias mexicanas. Contamos con 3 de las plantas farmacéuticas más modernas de América Latina y hoy queremos anunciar una nueva etapa de inversión y expansión productiva que fortalece la soberanía sanitaria y la autosuficiencia farmacéutica de México. Hablar de soberanía sanitaria significa garantizar que México tenga la capacidad de desarrollar y producir los medicamentos y las vacunas que su población necesita. En los próximos 5 años, Leomont invertirá más de 4,000 millones de pesos para ampliar su infraestructura y capacidades tecnológicas en el país. Este proyecto de inversión incluye, en nuestro campus del Estado de México, la construcción de una nueva planta de sólidos orales y la ampliación de nuestra planta de inyectables para medicamentos biotecnológicos y vacunas. En el campus de la Ciudad de México, la expansión de nuestra planta de producción de biofármacos y vacunas recombinantes y la construcción de una planta de síntesis y encapsulación de ARN mensajero.
Estas inversiones generarán 370 empleos directos de alta especialidad que se sumarán a los 1,700 colaboradores que ya integran Liomont, además de 400 empleos directos altamente calificados. En la última pandemia, Liomont fabricó más de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en su planta de Coyoacac. Hoy damos el siguiente paso sumándonos al Plan México. Presidenta, compartimos la visión de un México que produzca más, innove más y dependa menos del exterior en temas críticos de salud. En Liomont fabricamos más que medicamentos, construimos capacidades estratégicas para la autosuficiencia y el futuro de nuestro país, porque invertir en salud es garantizar el desarrollo, el empleo y la soberanía sanitaria. Muchas gracias. Buenos días, secretario, subsecretario, buenos días a todos. Agradezco profundamente la oportunidad para refrendar el compromiso que tiene Sanofi desde hace 97 años con México y la salud de millones de mexicanos. Cada año, el tratamiento de la diabetes representa uno de los mayores retos del sistema de salud pública de México. Por ser una enfermedad crónica de alta prevalencia y valor estratégico para la protección de millones de mexicanos, la disponibilidad oportuna de insulina no depende únicamente de su compra en el exterior, sino de la capacidad del país para producirla, distribuirla y responder con certidumbre a la demanda de la población. En este contexto, la construcción en México de una planta de insulinas marcaría un punto de inflexión. Transformaría la necesidad permanente del sistema de salud pública en una capacidad instalada dentro del país, con infraestructura propia, transferencia tecnológica, generación de capacidades y empleo para talento nacional altamente especializado, desarrollo de una cadena de suministro local y una importante derrama económica. Sanofi ya tiene raíces profundas en México. Contamos con una planta de antígenos vacunales en Ocoyoacac, Estado de México. Hoy generamos cerca de 900 empleos directos y más de 1,500 indirectos. Producimos más de 150 millones de unidades de medicamentos y vacunas que se reparten anualmente en todo el territorio nacional y como palanca estratégica del Plan México invertimos en el país más de 655 millones de pesos en estudios clínicos cada año. El proyecto que hoy presentamos va un paso más allá. Se trata de la construcción de una planta de insulinas con transferencia de tecnología a México con la calidad de los productos de Sanofi, capaz de producir insulinas basales de primera y segunda generación e insulina rápida. Su puesta en marcha podría cubrir el 100% de los pacientes mexicanos que requieren el medicamento e incluso habría potencial para escalar su producción. Sanofi es líder mundial en insulinas basales y estamos en más de 150 países. Estos elementos se alinean plenamente con el Plan México y su pilar de fortalecimiento de la industria farmacéutica, consolidando una base industrial estratégica clave para la soberanía sanitaria del país. Al concretarse este proyecto, además del impacto positivo en la salud de los pacientes, se estaría generando una derrama económica significativa para México porque considera todo el proceso de formulación, llenado y envasado de las insulinas. Estaríamos hablando de una posible inversión de más de 2,000 millones de pesos. Sanofi lo hace con la firme convicción de que el gobierno y las empresas podemos generar valor juntos, construir una prosperidad compartida, facilitar el acceso equitativo a la innovación y contribuir a la resiliencia sanitaria y al desarrollo económico de México. Señora Presidenta, estamos listos para dar los siguientes pasos y alcanzar sus objetivos. Muchísimas gracias. Señora Presidenta, secretario, subsecretario, estimados colegas y a todos los aquí presentes, mi nombre es Daniel Londero y represento a Bayer. Para nosotros es un honor participar en este encuentro en un momento que creemos crucial para el avance de la salud de México.
Me complace compartir con ustedes que este año estaremos dando pasos significativos en la investigación clínica con una inversión de 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos que involucran tanto a instituciones privadas como a instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de Monterrey, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México y el Hospital General de la Raza. Esto ha sido posible gracias a su decisión, señora Presidenta, y también a la pasión del doctor Kersenovich de detonar el potencial de investigación clínica en México. Un factor clave ha sido la reducción del tiempo de aprobación de los estudios clínicos lograda por COFEPRIS, que nos está acercando ya a los estándares internacionales. Y esta mejora no solo permite que los pacientes mexicanos accedan a la innovación, sino que también fortalece nuestra infraestructura de salud y promueve el desarrollo sustentable y sostenible del sector. Me gustaría destacar que en julio estaremos iniciando un estudio observacional en 12 unidades de medicina familiar del IMSS, distribuidas en 8 estados. Y para este importante proyecto hemos destinado 15 millones de pesos y esto es un esfuerzo que muestra un claro ejemplo de lo que sucede cuando la industria y el sector público logran trabajar juntos en una agenda común y orientada a fortalecer el ecosistema de la investigación clínica en México. Quisiera aprovechar la oportunidad también para informarles que la inversión de 3.000 millones de pesos que anunciamos el año pasado para el periodo 2025-2029 está presentando un avance muy significativo. Ya hemos invertido más de 1.000 millones de pesos, es decir, el 33% de lo anunciado, para incrementar la capacidad y modernizar las 8 plantas productivas y los 6 sitios de investigación que operamos en el país. La ampliación de nuestra planta de Lerma, en el Estado de México, que esperamos concluir a principios del año próximo, presenta un avance del 71%, equivalente a 847 millones de pesos. Con ello buscamos fortalecer el suministro de medicamentos para México y también para exportar, generando empleos y también desarrollo económico importante en la zona. Por último, el proyecto a 5 años de modernización de nuestra planta de medicamentos hormonales, también de ingredientes activos, conocidos como APIs, en Orizaba, en Veracruz, tiene un avance superior al 20%, es decir, más de 150 millones de pesos, muy en línea con el plan que nos hemos trazado. Con estas inversiones esperamos superar los 6.000 millones de pesos de exportaciones anuales, además, por supuesto, de abastecer adecuadamente al mercado local. Señora Presidenta, secretario, subsecretario, no me resta más que ratificar ante ustedes y ante los habitantes de este gran país el compromiso de Bayer de continuar trabajando en México, aportando innovación para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más que quieras comentar, Eduardo? Bueno, son más de 21.000 millones de pesos en 7 proyectos de producción de medicamentos en México, vinculado también con investigación clínica. Como saben, el objetivo del Plan México es producir más en México, lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones. Y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país pues es muy importante. Entonces agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos. Bueno, vamos con preguntas sobre este tema, si les parece, y luego ya vamos con otros temas. A ver, sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es, el pasado viernes se firmó el acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, y la Unión Europea anunció una inversión de 100.000 millones de pesos, equivalentes a 5.000 millones
de euros, y una parte de esto va a ser en la industria farmacéutica. Eso es lo que dijeron en su plan. ¿Para cuándo cree ustedes que venga esta inversión y esta inversión? Ayer estuvo aquí la presidenta del Banco Europeo o de la Unión Europea, justamente para dar seguimiento a la reunión que tuvimos la semana pasada, es decir, unos días después ya estaba aquí el banco. Nosotros les planteamos que lo que nos interesa más a nosotros en términos del financiamiento no es al gobierno, sino a las empresas privadas europeas o de otras nacionalidades que quieran invertir en México, incluso empresas mexicanas. Entonces están trabajando con Secretaría de Hacienda, Economía, por si alguna de las empresas requiere financiamiento para poder invertir más, tener acceso a este banco que les permita desarrollarse en nuestro país. Entonces es un hecho, y además la facilidad de exportar incluso los medicamentos que se producen en México también a Europa y a otros países. En una siguiente pregunta, China y la India tienen el monopolio, por así decirlo, de las materias primas para la industria farmacéutica. No sé si se haya hablado en el TEMEC de una inversión regional, ya no tanto en México, para acabar con ese monopolio que tienen, que afectó mucho cuando fue el COVID. Pues no había medicamentos, no se daban abasto en las industrias chinas. Entonces, quiero saber si han hablado en el TEMEC sobre este caso para regional, el nearshoring, que sea regional. ¿Quiere alguien platicar sobre las APIs y la inversión que se está haciendo? A ver, primero, vente, adelante. Y luego el doctor. Adelante. Discúlpeme, pero sí, es un tema que entusiasma, porque ciertamente hay esa dependencia, y no solo el COVID lo agravó, lo volvió muy evidente, pero también, por ejemplo, ahora con lo del estrecho de Hormuz y otra serie de conflictos que pueden seguir sucediendo, también por la parte a veces baja y se complica la transportación marítima, y por eso es muy importante que acerquemos la producción. Y ciertamente el gobierno de la presidenta ha estado muy activo en estas negociaciones y lo escuchamos todos los días. Incluso ayer hubo ya un anuncio por parte del gobierno americano que los hay muy continuamente por estas pláticas seguidas. Yo creo que estamos en un momento muy propicio, muy favorable, cuando uno habla con los diferentes actores de construir en esta región del mundo una industria. Va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr. Muchas gracias. Efectivamente hay una dependencia mundial hacia China e India para la producción de APIs y materia prima. México tiene todo lo necesario para poder convertirse en un jugador muy particular para ese desarrollo. Tenemos por una parte los laboratorios, tenemos el interés, tenemos las instalaciones, tenemos la industria petrolera que nos da la posibilidad de desarrollar las materias primas esenciales. Durante muchos años México tenía la capacidad de producir los APIs y las materias primas. Se dejó, pero ahora con el entusiasmo que tiene la industria se va a poder reanimar. Y también estamos en pláticas con Canadá y con Estados Unidos para que en la región se puedan desarrollar esos productos y que aquello que se produzca en México se reconozca inmediatamente en Estados Unidos y en Canadá, para que no tengamos la dependencia de otros países.
Y un elemento muy importante para eso ha sido la armonización de COFEPRIS, de tal manera que al lograr nosotros la simplificación de los trámites en COFEPRIS podamos establecer esa colaboración regional. Es un espacio de gran oportunidad, como dijo Astrea, el que podamos producir los APIs, y además Eduardo Clark a la hora de las compras pues va a estimular fundamentalmente el que aquellos productos que tengan APIs y materias primas mexicanas sean productos que podamos acceder a los mismos. No sé, Eduardo, si tú quieres comentar. Bueno, el periodista mencionaba materia prima y el doctor Krcenovic habló de los principios activos. A mí me gustaría decirles que en el caso de nuestra compañía de Bayer tenemos 4 plantas de principios activos, 3 en Europa y 1 en México. Esta planta que tenemos en México produce más de 20 toneladas de principios activos anuales, de los cuales ya exportamos casi el 90%. Eso está sucediendo en México, son principios activos hormonales que viajan a Estados Unidos, a Europa, donde luego el principio activo es lo más importante que tiene un medicamento, es el principio con actividad. Luego ahí se construyen o se fabrican los anticonceptivos que usan las mujeres en todo el mundo. Entonces podemos decir con muchísimo orgullo que cada vez que una mujer en el mundo está usando un anticonceptivo de Bayer, el principio activo se hizo en México, en una planta mexicana que está en Orizaba, en Veracruz, y por empleados mexicanos, por supuesto. Sí, creo que es algo que habla de lo que está sucediendo y nos debe llenar de orgullo. Y ya por último, ¿cuánto está invirtiendo su gobierno en desarrollo de nuevos fármacos? Es muy caro producir medicinas nuevas, son $600 millones aproximadamente, lo menos, y 10 años de investigación. ¿Qué se está haciendo en México para este caso? Con su permiso, Presidenta, buenos días. Efectivamente, es un tema importante para el Gobierno de México retomar muchas de las capacidades que tuvo el propio Estado mexicano durante décadas para participar activamente en la producción de medicamentos y otros insumos para la salud. Y tenemos un portafolio de cerca de 10 proyectos de inversión mixta que estamos impulsando desde la Secretaría de Salud en colaboración con la industria tanto nacional como internacional. Ya los anunciaremos a su debido detalle, pero varios de los que han trascendido, por ejemplo, es el proyecto que está haciendo Leomont con la compañía Moderna para la fabricación de vacunas de mRNA en mensajero, el proyecto que comentaba el equipo de Kenner hoy sobre la planta de hemoderivados, que son algunos productos que México importa prácticamente al 100% y que estamos buscando tener no solo innovación en México, sino mayor capacidad de respuesta y soberanía nacional. ¿Cómo han sido estos proyectos conceptualizados? A través del gran poder que tiene el Estado de México por la compra de medicamentos que se hace cada 2 años. Lo que estamos buscando es que la compra de medicamentos sea una palanca para poder hacer proyectos de coinversión, inversión mixta entre empresas farmacéuticas y el Estado mexicano para la producción en conjunto, pero secundariamente a eso también, como lo adelantaba el doctor Krcenovic, la siguiente compra de medicamentos del 2027 y 2028, que está ya prácticamente en proceso de concluirse en el siguiente mes y medio, muy adelantado en los tiempos para garantizar el abasto en todos los centros de salud y hospitales, lo que busca es propiciar e incentivar la participación de la industria mexicana, de los productos que se fabriquen en México, que además en muchos casos no solo se consumen en México, sino que se exportan. De esta manera generando incentivos para que las empresas inviertan en sus líneas de producción en México con el objetivo de ser más competitivos en la compra de insumos para la salud del país. Es parte de un proyecto comprensivo que tenemos de inversión mixta entre el Estado y compañías, pero también en los espacios en los que las compañías pueden hacerlo solos, generar el alineamiento para que los productos fabricados en México sean más competitivos y ayudar con el poder de la compra de medicamentos e insumos para la salud para hacerlo realidad. Muchas gracias. Sobre el tema, a ver, sobre el tema.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Presidenta, con esta inversión que anuncia usted de 21,000 millones de pesos para los representantes de la industria farmacéutica, tomé algunos datos y me gustaría conocer cuál es esta visión que ahora tienen del mercado mexicano. Entiendo que no solamente lo consideran como un ejemplo de consumo, sino también de innovación, por eso la inversión que ustedes hacen ahora. ¿Cuáles son estas características, no sé, las tareas más importantes que ustedes vean en el pueblo de México, en el talento mexicano, en los investigadores y en la tecnología que tenemos para esta inversión? Esa sería mi primer pregunta. Gracias. Es una pregunta extraordinaria y es el core de lo que estamos haciendo en empresas como Bristol Myers Squibb. Solo para darles un ejemplo, hace mucho tiempo, antes de facilitar todos los procesos de COFEPRIS y demás, nuestra compañía, México, pertenecía al grupo 3 de estudios clínicos. Llegaba después de 2 fases previas a nuestro país. Hoy, México pertenece al grupo 1 global de estudios clínicos. Evidentemente, los tiempos acelerados que nos está acompañando COFEPRIS a dar, hace al país muy competitivo. Ese es un primer punto importante. El otro, la infraestructura que tenemos en el país. Hay centros de investigación reconocidos a nivel mundial. Y finalmente, y no es menos, el talento mexicano. Hemos tenido la oportunidad de estar recientemente en centros de investigación, en institutos nacionales, que generan, como para darles una pequeña referencia, más de 200 estudios clínicos indexados que participan en revistas relevantes a nivel global. Ese es México. Y eso también hay que reconocerlo. El nivel de nuestros investigadores es a nivel mundial. Así que es un poco, no sé si respondí su pregunta, pero creo que es importante resaltar el talento, la infraestructura y la oportunidad que se está dando en México. Muchas gracias. Gracias. En una segunda pregunta, en materia de sostenibilidad, entiendo que son estos proyectos que van a permear a lo largo del tiempo. Yo quisiera conocer también cómo van a hacer esta interacción entre el nearshoring, que es esta importante relocalización de las empresas, con los dispositivos médicos, con la investigación, para que sean sostenibles a lo largo del tiempo y obviamente con el recurso que ustedes ahora están planeando poner en México. Bueno, uniendo tus dos preguntas, un aspecto relevante es el diálogo. Y creo que eso es algo que la Presidenta y su gobierno han propiciado y es lo que hace posible que estemos avanzando proyectos como el que mencionaba antes. Destacaba el proyecto que estamos iniciando ahora en julio con el IMSS. Ese es un proyecto que se inició unificando criterios, tratando de ver qué era lo mejor para los pacientes mexicanos, qué podíamos hacer juntos. Nos sentamos, comenzamos a delinearlos y en menos de 2 meses ya estamos listos para empezar. Entonces, creo que un aspecto relevante que no creo que sea menor a los anteriores es que el sector privado y el sector público tengan este diálogo para buscar los mejores proyectos sustentables, como tú dices, para mejorar la salud, por supuesto, de las y los mexicanos. Gracias. Y finalmente, Presidenta, desde que conozco al doctor David Kersenovich, él ha sido muy enfático y puntual mencionando que la población mexicana es rica para poder desarrollar cualquier cantidad de estudios clínicos y esta posibilidad creo que ya la está viendo y la industria farmacéutica y usted agradezco que se haga esta apertura a que trabajen en conjunto. En ese sentido, quedó pendiente una pregunta de la vez pasada. Yo quisiera saber, cuando publicó el doctor Kersenovich y si alguien más se quiere unir, ¿cuáles son estas alianzas? Por ejemplo, decían que iban a aliarse con Merck, si mal no recuerdo, y con Birmex para hacer algún tipo de alianza. No sé si sea solamente para medicamentos o, como ustedes han resaltado aquí también mucho, la parte de la investigación clínica, y si alguno de ustedes, de los que están ahora presentes, ya tienen pensado algún estudio importante. Mencionaba Sanofi lo de la
insulina tan necesaria para una población enferma de diabetes en su mayoría, y cuál sería este tipo de estudios, si tienen ustedes ya mapeado algún tipo de estudios próximo que pudieran generar alguna nueva molécula para la población mexicana particularmente. Gracias. Sí, uno de los propósitos es precisamente que Birmex tenga la capacidad de involucrarse en algunos de estos proyectos. Por ejemplo, en la producción de flavoterápicos, acaban de tener una reunión para ver la posibilidad de instalarlo en colaboración con Birmex. Otro que está también avanzado es el de hacer las CAR T-cells para tratamientos de cáncer. Entonces también se está avanzando tanto en infraestructura como en colaboración. Y también existe otro proyecto que tiene que ver con producción de algunas vacunas en Birmex. Entonces el concepto importante es que Birmex forme parte de este desarrollo y contribuya a la producción de medicamentos. Gracias. ¿Una más? A ver. Gracias, buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuahua News. En cuanto a capital humano, se abren las expectativas para las familias mexicanas, porque una decisión muy importante entre las familias es qué vamos a estudiar, qué van a estudiar nuestros hijos, y buscan siempre cuál sería la del futuro o la más demandada en un futuro cercano. ¿Cuál sería la demanda de estudiantes que tendría con esta inversión la industria farmacéutica, de científicos especializados, titulados, con grados? ¿Cuál sería? Esa es mi primera pregunta. ¿Quieren contestar? David. Ajá. Bueno, como se ha oído en las preguntas, el desarrollo de la industria farmacéutica involucra muchos aspectos. Uno de ellos es importante, es la capacitación de personal. O sea, son empleos que requieren una alta capacidad para llevarlos a cabo. Y cuando se habla de talento mexicano, es que existe realmente dentro de esta producción, pues todos son empleos que se generan para México y son gente mexicana que aprovecha esas oportunidades. Y cuando hablamos de investigación, también estamos en colaboración con la CECITI para tener el desarrollo desde incluso las facultades de ingeniería, de química, etcétera. Y un sector muy importante dentro de ese desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la bioingeniería, que se vuelve muy importante para ir desarrollando ese tipo de capacidades. Existen muchas oportunidades de empleo para jóvenes que son distintas de las habituales y que es importante que se desarrollen al mismo tiempo, como es la bioingeniería. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, para usted, Presidenta, ¿cuál es la relevancia de esta inversión de 21,000 millones de pesos en el marco del Plan México? Más allá, como decía el doctor Kersenovich, del monto de la inversión, que es muy significativo, es el que se produzca en México medicamentos y principios activos incluso para la producción de medicamentos. Desde que llegamos planteamos el Plan México, presentamos el Plan México. El Plan México significa que México produzca más de lo que necesita. No solamente a través de empresas que vengan a invertir en nuestro país, sino también a través del vínculo entre la academia, la investigación y el desarrollo tecnológico. Por eso tenemos proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico o los drones que tiene Secretaría de Marina junto con instituciones académicas, y con ellos son cerca de 15 proyectos estratégicos que tenemos en desarrollo. Y al mismo tiempo vincular a la empresa privada con el sector público y el desarrollo de investigación en nuestro país. Entonces, lo que hoy se presenta no solamente es una inversión de una farmacéutica, sino primero, algunos de ellos están presentando materia prima para la producción de medicamentos, que es muy importante. Y la otra es el vínculo
con instituciones de investigación para estudios clínicos que permitan desarrollar medicamentos para nuestro país con las características de la población mexicana y también que los beneficios de ello no solo queden en una empresa privada, sino que también queden en Birmex y en las instituciones públicas. Entonces es un proyecto integral de largo plazo, es una visión. Durante mucho tiempo la visión fue que se produzca afuera, no importa que se produzca afuera, porque de todas maneras es más barato y México producirá algo e importará otras cosas. Desde hace ya tiempo y particularmente ahora, pues el concepto de soberanía en la producción de muchas cosas es muy importante. La soberanía energética y también lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior. Eso no quiere decir que se cierran las fronteras para importar medicamentos, porque también la competencia es importante para mantener precios. Pero es muy importante que aquí se produzca, se desarrolle, se investigue y se avance en el desarrollo tecnológico y la manufactura en nuestro país, particularmente la farmacéutica tiene un potencial enorme en México. México tiene investigadores en biomedicina, en medicina muy importantes, centros de investigación de primer nivel, tanto en el IMSS, en el ISSSTE también hay investigación, en instituciones públicas de seguridad social, como los institutos nacionales de investigación o las universidades públicas o algunas universidades privadas. Entonces se trata de que todo ese desarrollo científico también genere medicamentos que se produzcan aquí. Con esta inversión, ¿se podría decir que se mantendrían los precios de los fármacos como están? No, incluso queremos que bajen. Claro que queremos que bajen los fármacos, pero eso es parte también de la producción en nuestro país y la competencia que se establece, que es lo que nos permite disminuir los costos, y la compra consolidada que se está haciendo, que ayuda también a bajar los costos de los medicamentos. Esta tremenda inversión que se está haciendo por parte del sector farmacéutico es como un ejemplo o un empujoncito para otros sectores que están dentro del Plan México para que se animen a hacer inversiones de este tipo. Hay varios sectores en donde hay inversión, pero particularmente el farmacéutico, y la verdad, gracias al liderazgo del doctor Kersenovich y de Eduardo, ha sido muy importante el vínculo que se ha hecho para fortalecer la inversión en nuestro país. El doctor Kersenovich es una eminencia mundial. Lo vemos aquí todos los martes en la salud, hablando de muchos temas. Pero el doctor Kersenovich tiene todos los premios nacionales e internacionales. Es la verdad un orgullo que sea nuestro secretario de Salud. Y él, por lo mismo, tiene contactos con investigación en todo el mundo. Y pues tiene la autoridad académica, ética también, para poder convocar a que se desarrolle la industria farmacéutica en México y también la facilidad de COFEPRIS, porque COFEPRIS avanzó mucho en el sexenio del presidente López Obrador y ahora lo que estamos avanzando es en reducir tiempos, reducir trámites, porque cualquier nuevo medicamento requiere autorización de COFEPRIS. Entonces, si te tardas 5 años en una autorización de un nuevo medicamento, pues ya te ganaron en otras partes del mundo. Entonces, si aceleras los procedimientos, teniendo la certeza de que es un medicamento que no tiene problemas y que realmente ayuda, pues entonces se desarrolla también más la investigación y el desarrollo en nuestro país. Gracias. Gracias. Bueno, cerramos con esto. Si quieren nos sacamos una foto entre todos. Entonces,